Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática estética presentada por Fernando Albán. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Francia, tanto en Lyon como en París. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019 y en el 2023 César Vallejo, El Poeta, el Cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán, quien nos está presentando la serie temática estética, hoy continúa con la presentación de Jacques Rancière acerca de estética. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Para esta presentación que da continuación a la anterior, nos quedó una pregunta que de manera reiterada, una expresión que nos decía explicándonos qué es lo que piensa o propone Rancière sobre la estética, y es que se habla de un régimen estético. Entonces, la pregunta que nos surge para esta segunda sesión es decir, ¿qué entiende Rancière por régimen estético? Vamos a ver, esta es una pregunta importante. Digamos que el régimen estético se opone al régimen representativo. No necesariamente tiene que existir una relación cronológica. Aquí no se trata de que el régimen estético opera en un marco temporal que sería posterior al régimen representativo. Es más que una distinción que debe ser entendida en términos temporales, de cronología histórica, digamos. Son lógicas diferentes que funcionan al interior de cada uno de estos regímenes. El primero al que habría que hacer referencia a este régimen de representación
sería régimen o regímenes representativos o régimen de la representación, etcétera. Es, para decirlo de una manera rápida, lo más sencillo posible, cosa que complica mucho, es el régimen de representación es el que sanciona una cierta relación de causalidad, por ejemplo, entre una acción y quien la ejecuta. O también hay una relación que sanciona una especie de vínculo natural entre un lugar y el objeto que es susceptible de ocupar ese lugar. Lo que se consagra en el régimen representativo es un cierto situaciones, acciones, estado de cosas que están vinculados de manera natural a aquellos que las producen, que las generan y que torna de alguna manera o dota a los seres, a las acciones, de una especie de legibilidad que estaría de una legibilidad inmediata que estaría vinculado a una suerte de unanimismo, no sé, utilizábamos un concepto la vez pasada que era de consenso, ¿ya? Un cierto, es un régimen que es, digamos, el régimen representativo se sustenta en lo consensual, en lo admitido por todos, en lo que pasa, por lo tanto, por ser considerado como natural, ¿ya? Hay una suerte de naturalización a partir de la o sobre la cual se sostiene el régimen representativo. Es la consagración de un estado de cosas. En cambio, el régimen estético estaría en ruptura con esa lógica representativa y para entrar en él, aquí podríamos ahondar un poquito más, ¿no? Pero para entrar en él me gustaría leer una cita de Borges que me parece importante, ¿no? Borges dice, para no ver no es imprescindible estar ciego o cerrar los ojos. Vemos las cosas de memoria, como pensamos de memoria, repitiendo idénticas fórmulas o idénticas ideas. Digamos que la condición del espectador en el régimen representativo es la condición del estar ciego. La percepción está circunscrita por una serie de fórmulas, como lo señala aquí Borges, una serie de, yo diría, de convenciones que han sido ya naturalizadas y que hacen que todo sea visto de manera idéntica, ¿sí? Y en base a una suerte de familiaridad o familiarización con el escenario percibido que le dota de un estatuto de naturalidad.
Entonces hay una suerte ahí de aceptación o de asimilación inmediata del escenario percibido por parte de aquel que percibe. Entonces, y eso es lo que aprendemos también en la escuela, en la familia. sí, de alguna manera, digamos, es un sentido de... Como ver como algo natural. Ajá, es sin cuestionar. Es decir, el elemento cuestionador está completamente sustraído de ese régimen. Porque es así. Porque es así. Porque siempre ha sido así. Porque siempre ha sido así y porque siempre será así, ¿no? Entonces, pensemos en todo lo que se está produciendo en ese escenario, ¿no? Es, qué sé yo, hay una abulia, ¿no? Que está... Hay una bulia, dar las cosas, aceptar las cosas como son, porque así tienen que ser. Y este es el marco del régimen representativo, digamos, ¿no? El régimen estético estaría... ¿Cómo señalar en una relación antagónica, de antagonismo con el régimen representativo, sin que esto suponga insisto, una relación entre los dos en términos que habría que ceñirla a una relación temporal, ¿ya? En la actualidad se puede decir que lo que prima es el régimen representativo. Es decir, no es un hecho del pasado el régimen representativo, y en un momento dado el régimen estético se sobrepone al régimen representativo y para consagrar a lo representativo como algo del pasado. No, ¿ya? Son lógicas de funcionamiento que operan en un mismo contexto histórico, ¿sí? Y que pero de tal forma que se excluyen. Ese sería el planteamiento, ¿no? Entonces, en el régimen, para hablar un poquito más en el régimen representativo, ¿no? Una de los elementos sobre los cuales enfatiza mucho, uno de los aspectos de la Rancière para referirse al régimen representativo y que tiene lugar en él, es la autonomía del arte. Justamente una de las cosas que han permitido al arte, gracias a la autonomía, y esto nos remite forzosamente a la escena kantiana, a la estética kantiana, es impedir que el arte esté al servicio justamente de avalar un estado de cosas que que es por ser natural es incuestionable. Sí. Un estado de cosas que está vinculado al conocimiento o a lo que se considera como conocimiento moral, a preceptos morales, etcétera, ¿sí? Que de los cuales el arte está desvinculado justamente por el tema de la autonomía. La autonomía, por lo tanto, consagra al arte a una suerte también de soledad, pero junto con esta soledad, llamémoslo así, a ratos Rancière nos habla de eso, pero esta soledad también permite que el arte esté en la posición del disenso, ¿no? Constantemente esté en esta
en esta actitud de disentimiento, ¿sí? Si tú quieres también, para retomar algunos de los motivos de Nietzsche, intempestiva, en esta posición de ser el intempestivo, o de estar navegar a contracorriente. Un poco, esa es la situación del arte en el escenario y de eternidad también. De lo estético. Eternidad también, porque va a estar en permanente disenso, en permanente desacuerdo sobre lo policial, por ejemplo, en el caso de la política, o sobre lo natural en el caso del arte. Bueno, ahí eso la eternidad es poco complejo, porque de nuevo entramos, eso nos remitiría a la escena platónica, en donde el orden es eterno y es inmutable y es incuestionable, es natural, ¿no? En el arte estarían acudiendo, o sería, según Rancière también, en el régimen estético, lo que se produce es la unidad de los contrarios. Entonces, en esta unidad de los contrarios, justamente, que abre la posibilidad de un espacio de visibilidad distinto, de lo que hablábamos aquí, de la reconfiguración de lo sensible, es justamente tiene que ver con esta unidad de los contrarios. Es decir, ¿qué es lo que, para rescatar lo que tú acabas de decir, en el objeto artístico lo que se produce es la unión de lo eterno con lo temporal, con lo fugaz, con lo finito, ¿no? La eternidad tiene lugar en lo finito. Es un poco, esa sería para responder a lo que tú acabas de señalar. Bien, entonces, el régimen estético en el arte está en disrupción en relación a lo que se entiende como la tiranía de la legibilidad. ¿Cómo funciona esto? La tiranía de la legibilidad, de la legibilidad, que domina la escena cultural. Es decir, los objetos que entran a formar parte de la escena cultural son objetos, obras que han sido civilizadas, domesticadas por la tiranía de la legibilidad, y así alcanzan su estatuto cultural. La obra de arte que funciona, que opera sobre la base de la lógica del régimen estético, estaría en confrontación permanente con esta tiranía de la legibilidad, puesto que se trata de producir justamente una suerte de acción, o acciones de disenso, que son también relatos que operan siguiendo la lógica de lo disensual, de lo no consensual, ¿sí? Entonces, si nos retrotraemos al tema de del ver, ¿no es cierto?, de la percepción, del ver, la acción de ver supone en un primer momento o está sumida a una condición de pasividad. El ver circunscrito, la acción de ver circunscrita, estamos en el ámbito, remitiéndonos a la esfera del espectador, ¿no? La acción de ver que se circunscribe a este primer momento, digamos, en el cual opera una suerte de pasividad, ¿sí? Ahí las imágenes de alguna manera están predigeridas, son ofrecidas como imágenes
predigeridas que facilitan la operación de asimilación por parte del espectador y colocan al espectador en una actitud indolente, en donde de lo que se trata es de procurar al espectador de imágenes que sean fáciles, que no incomoden y que circunscriban al espectador a una escena de absoluta familiaridad, en donde todo es natural. Un poco la cultura, digamos, ¿no? Según Rancière, lo cultural está circunscrita, este ámbito, por la figura del indolente, que es a su vez el régimen de consumo, es el régimen del consumo y de la información. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora, la autonomía del arte, justamente, que es propia del régimen estético, impide que las obras de arte sean cooptadas por el consumo o adscritas de manera integral a la circulación mercantil. La autonomía, ¿no? Todos los pensadores que de una manera u otra, aún criticando el tema de la autonomía, no han dejado de hacerse eco a propósito de la importancia de lo que significó y significa el planteamiento autonómico, la reivindicación autonómica del arte, porque preserva al arte justamente de caer en esfera del consumo, y el consumo es lo que son productos predigeridos que facilitan la asimilación por parte del espectador, y para para configurar una y otra vez la esfera comportamental de la indolencia, de la banalización, que es el ámbito en el cual nosotros nos desempeñamos y nos movemos de manera frecuente, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un segundo momento, entonces por lo tanto, entonces hay un destello en la imagen, en la obra, y esto es lo que propicia el arte en el régimen estético, las obras de arte en el régimen estético. Hay un destello en la obra que propicia que el espectador salga de la ceguera de la cual hablaba Borges, de esta familiaridad que produce la ceguera, ¿sí? en la cotidianidad, en la cual que nos sume en la ceguera. Los objetos son invisibles, con los que nosotros tenemos que ver todos los días, ¿cierto? Entonces hay una especie de anestesiamiento, ¿sí?, de las personas que están que circunscriben su vida a este ámbito. Ahora en el arte el arte, las obras de arte en el régimen estético permiten que el espectador salga de la ceguera y empiece por obra de este destello que es inherente a la obra de la manera como las obras de arte basculan, ¿sí?, en lo insignificante, en lo que excede los límites de la significación, es decir, de la convención, ¿ya? Y la acción de ver ya no se circunscribe a lo automático y natural, a lo incuestionable, sino empieza a producir una pluralidad de sentidos,
y en donde irrumpe justamente el elemento crítico, ¿sí? El espectador puede dar cuenta en adelante de la ceguera en la cual él se hallaba sumido. Este sería lo que se produce en el régimen estético, ¿no es cierto? Entonces lo que se afirma de paso ahí, en esa acción de ver, es un retorno, es lo que plantean Rancière, entre otros, una irrupción de lo lúdico y por lo tanto un retorno al infantil, a la mirada infantil, que se pregunta, que se conmueve y que permite, por lo tanto, en ese juego que el sentido del mundo se despliegue por primera vez, ¿cierto? Este es el régimen estético, ¿no? Es, por lo tanto, la salida del consenso, de esta mirada consensual, es decir, la salida de la mediocridad, la afirmación, por lo tanto, de la singularidad, ¿no? Es lo que se está produciendo en el régimen estético al que tú hacías referencia, que comporta además otros elementos, ¿no? Y ahí está produciéndose, por lo tanto, lo que señalábamos hace una reconfiguración de lo sensible, ¿no? Una reevaluación de las acciones, de los objetos que anteriormente en el cerco de lo admitido culturalmente, ¿sí? Obedecían a una lógica natural, ¿sí? Familiar, incuestionable, en el cual las acciones, los seres, los objetos pasan por la invisibilidad, ¿no? Entonces el arte permite que lo que hasta hace poco era invisible se torne visible, ¿no? E interpele, y ¿sí? Entonces, para concluir hoy día, en Platón, el problema en Platón, en este afán de mantenimiento del orden, y que suponía que los artesanos no puedan dedicarse a la política porque no tenían tiempo, el arte permite que objetos consagrados a la ociosidad, más no al trabajo, se presenten para exigir en el espectador que salga de la prisa, que salga de la prisa que provoca la ceguera, y que tenga la plena disposición de perder el tiempo. Entonces, es decir, de abandonarse él también a la ociosidad y dejar a un lado la esfera del trabajo, ¿sí? Ese es el régimen estético. Muy bien. Creo que ya no alcanzamos para más preguntas, que seguramente seguirán en otras presentaciones. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía.
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.